Hoy se celebra el día del Pentecostés. Me da risa y quizás un poco de, no sé, o de vergüenza. El pastor me decía hace un par de domingos, significa 50 días y me explicaba, yo no sabía eso. Yo crecí en la iglesia desde que tenía 8 años y yo no sabía eso, y es porque hay a veces enseñanzas que se arraigan en uno y después es como tú conoces las cosas. Lo conoces de una manera, no es que no lo conocía como 50 días después de la Pascua, sino que es que quizás usted viene a esta iglesia hoy y usted viene de otra denominación en la que quizás se celebra de manera distinta, quizás se cantan quizás más alabanzas centradas en adorar al Espíritu Santo. Quizás usted venga de una iglesia quizás un poco más carismática que hablen en lengua. Quizás si te vienes más a lo que conocemos como el mundo bautista, por así decirlo, quizás se predique más en lo que es servir al Señor y trabajar para el Señor, trabajar, congregarnos y servir al Señor. Y quizás usted vaya a otra iglesia, incluso hay iglesias que toman este día como día de sanidad. O sea, ahí se hacen cultos de sanidad en el día del Pentecostés, porque es el día que es derramada el Espíritu Santo. De cualquier manera, aunque todas estas prácticas de cierta manera humanas no son erróneas, son buenas, yo quisiera esta mañana, y le pido al Padre por medio del Espíritu Santo, que usted y yo podamos abordar este culto, esta celebración que se celebra el Día del Espíritu Santo por un camino un poco diferente, por así decirlo. Pero vamos a pedirle al Padre en esta mañana que predique, porque yo les aseguro que yo no puedo. Amén. Padre, ahora tu pueblo, Señor, está delante de ti. Padre, y tú conoces la necesidad de cada corazón, Dios mío. Tú conoces la condición de cada corazón, así como tú, Señor, conoces la condición de mi corazón. Así como tú me has dado palabra, así como tú me has bendecido, Padre, yo quiero que lo hagas nuevamente esta mañana. Y yo quiero, Señor, que tu pueblo que está necesitado de una palabra tuya, Señor, reciba de tu Espíritu Santo palabra hoy, Señor, que transforme sus vidas. Danos, Señor, una palabra en esta mañana que renueve, Señor, que refresque nuestra alma, Padre. Estamos delante de ti, Padre, y tú eres el Señor, y tú has prometido, Dios mío, que tu palabra no regresa vacía, y yo me incluyo, Padre. Danos una palabra tuya hoy y que podamos oír tu voz en esta mañana. Porque en medio de todo esto, Señor, tú lo sabes. Solo tú recibes la gloria, solo tú recibes la honra. No hay nadie aquí, Señor, digno, sino solo tú, como cantábamos, Padre. Recibe nuestra adoración, Padre, y nos ponemos en tus manos. Sé propicio y háblanos en este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor, que es la cabeza de esta iglesia, Padre, tu Hijo amado. Amén. De cualquier forma, me parece interesante cómo tuvimos una vigilia el pasado, y el pastor estaba predicando, estaba dando un mensaje, y me traía a la mente cómo cuando hablamos del Espíritu Santo, a veces, hace varios meses dábamos un estudio también, en el estudio bíblico concerniente al Espíritu Santo. Fue muy bueno. Hablamos muchas cosas del Espíritu Santo. Y muchas veces no entendemos que Dios es un Dios de orden. Vemos a Dios, el Padre, como una figura, como lo que es, una figura de poder, una figura que crea, una figura que manda, que domina, y dice que no pueden hacerme imagen. No, ustedes no tienen para eso. Sin embargo, me parece asombroso cómo el Padre ama tanto al Hijo y al Espíritu que, como le decía en la vigilia, vemos que aún así todo en Génesis, antes que Dios venir y decir, voy a materializar algo en la tierra, voy a decir, sea algo, ya sean las estrellas, ya sea la luz, dice la palabra de Dios, y yo estuve buscando más profundamente que el Espíritu Santo dice que se movía sobre la faz de las aguas. Y yo estuve buscando en el hebreo qué significaba ese mover del Espíritu Santo, porque yo leo la Biblia también en inglés,
Y en inglés la palabra que utiliza se refleja más a la palabra del griego donde dice se movía. Y cuando dice en Génesis que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, antes de que el Padre dijera, voy a decir sea la luz, dice que ese movimiento era lo similar para el pueblo judío a las aves cuando se mueven para alcanzar, para proteger, para abrazar a sus polluelos. Es un movimiento, no es para moverse de un lugar hacia otro, sino que es moverse para proteger, para extenderse y cubrir algo importante para esa ave, mayormente sus polluelos. Yo no sé en qué condición o cómo Dios te ha traído esta mañana, pero yo sí quisiera que lo que sea que tú estés necesitando de Dios esta mañana, lo que sea que tú crees que quieres escuchar de parte de Dios, lo que sea la sanidad que tú necesites de Dios, lo que sea que estés frustrado, molesto con Dios porque sientes que Dios no te contesta, yo te pido en esta mañana que tú le permitas y que tú estés consciente de que el Espíritu Santo tiene que moverse en tu vida primero, tiene que abrazarse en tu vida, tiene que extenderse en tu vida antes de que el Padre diga en tu vida sea la luz. Antes de que el Padre materialice lo que sea que tiene que materializar en tu vida, el Espíritu Santo tiene que moverse en medio de ti. Yo recuerdo las palabras de Jesús cuando le bajaron al paralítico. Aquellos hombres dijeron, vamos a ver qué pasa. Dijo, un momento, antes de yo sanarlo, tengo que lidiar con su condición espiritual, porque el Espíritu tiene que estar de acuerdo para yo moverme en su vida primero. Y yo sé que estás aquí en esta mañana y que tú necesitas de parte de Dios, como yo necesito de parte de Dios. Pero vamos a darle lugar al Espíritu Santo que le corresponde en esta mañana. El pasaje donde me quiero centrar, a pesar de que vamos a estar viendo varios textos, varios de hecho, trata sobre la función que tiene el Espíritu Santo. Trata sobre el nombre que tiene el Espíritu Santo, cuya función tiene en nuestra vida. El Espíritu Santo le he dado varios nombres. Unos son comunes y los conocemos como el Espíritu Santo de Dios. Tiene el nombre como nuestro Consolador, pero también tiene el nombre como espíritu de sabiduría y entendimiento. Este espíritu se trata en cuanto a lo que el Padre quiere que hagamos en nuestra vida. Lo que el Padre quiere es espíritu de sabiduría y entendimiento. Dice también que es espíritu de consejo y poder. El Espíritu Santo les ha dado el nombre de espíritu de consejo y poder. O sea, la capacidad que nos da el Espíritu Santo para tomar buenas decisiones, para tomar las decisiones correctas y para tener fortaleza ante la adversidad. Pero también les conocido como espíritu de conocimiento y temor de Dios. Temor de Dios. Y lo vamos a ver ahí, un ejemplo de esto, en Isaías capítulo 11, el verso 2. Empezando el verso 2 dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Sin embargo, a veces tendremos a tergiversar un poco, pero en el verso, cuando sigue más adelante, nos está explicando qué realiza todas esas cualidades que tiene el Espíritu Santo en la persona. Porque dice después, más adelante, el verso 3 y 4, dice, se deleitará en el temor del Señor. O sea, la ley de Dios, los preceptos del Señor no van a ser gravosos porque el Espíritu va a estar en él, va a ser agradable. Dice, se deleitará y dice, ojo, lo más importante, dice, no juzgará por lo que vean sus ojos. Dice, no sentenciará por lo que oigan sus oídos. Dice, sino juzgará al pobre con justicia. Dice, fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Estará a favor de ellos. Dice, herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Son nombres muy bonitos, nombres que hablan sobre la naturaleza y la función del Espíritu Santo. Sin embargo, en este día que celebramos el día de Pentecostés, esta mañana el nombre cuyo peso lleva la función de la cual queremos hablar se van a encontrar principalmente en dos pasajes. Uno va a estar en Primera de Juan y el otro va a estar en Primera de Corintios.
Y este nombre refleja la función que hace en el creyente. Siga conmigo, porque esta función es la función que tiene el Espíritu Santo en su vida y en mi vida, si usted ha puesto su vida en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús le ha perdonado de sus pecados por decisión suya de ir a Él para que Él cambie su vida. Tengo que hacer una pausa y debemos de tener en cuenta algo muy importante primero. Y es que la persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad a la cual le es dada obrar y ejercer en la tierra en estos días hoy. Recordemos, obrar y ejercer en nuestros días de parte de Dios el Padre. Recordemos que en el Antiguo Testamento para los judíos, Dios el Padre, Jehová, Dios el Padre, eran las personas las cuales el pueblo iba hacia Dios el Padre. Los judíos en cuanto al obrar, en cuanto al ejercer, en cuanto a metas, en cuanto a decisiones, en cuanto a milagros, era Dios el Padre. Jesús era la persona señalada a la cual ir a ella en cuanto a todas estas cosas en los 4 evangelios. Y la persona del Espíritu Santo es la persona señalada, la persona indicada en lo que llamamos nosotros la era de la iglesia de Cristo Jesús en nuestra historia, en nuestros tiempos hoy. Amén. Es la persona que le es dada por parte de Dios Padre el obrar. De manera que Dios Padre sigue estando en el cielo. Dios, el Hijo, está sentado a la diestra de Dios para gobernar los asuntos, gobernar espiritualmente desde el cielo sobre los asuntos que hay en la tierra. Y la persona que es dada a gobernar espiritualmente sobre los asuntos de la tierra es la persona del Espíritu Santo. ¿Vale? Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, yo quisiera mirar con ustedes esta función en esta mañana. Y esta función y este nombre que se le da al Espíritu Santo es la unción. La unción. Al Espíritu Santo le he dado el nombre de la unción. Así le he puesto por título el mensaje en esta mañana, viviendo en la unción en nuestra vida. La palabra de Dios declara, quisiera primero ver en Hechos 10, verso 38, y dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret. Noten cómo tienen que poner de Nazaret, porque Jesús el Hijo tiene el Espíritu, pero está hablando de que es Jesús el que nació en Nazaret. Dice cómo ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Sin embargo, lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y luego dice, el cual anduvo haciendo el bien, y dice, y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. No dice sanando a los enfermos, porque tú puedes estar en esta mañana muy fuerte como un toro, sin embargo, el diablo está oprimiéndote con una adicción que no puede salir. Tú puedes estar muy bien asentado, asimilado, sin embargo, haber algo en ti roto en tu vida que no puedes superar, pero dice que Jesús fue ungido para sanar los oprimidos del diablo. Jesús mismo más adelante en Lucas 4, versos 18 y 19 dice que todos lo conocemos, el Espíritu de Dios del Señor está sobre mí. Dice, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. De manera que el Espíritu Santo de Dios les dada esta función, esta unción se refiere a la obra interior que el Espíritu Santo hace dentro del creyente, incluyendo la vida de Jesús. Amén. Ahora, lo primero que quiero establecer en esta mañana, y aunque quizás parezca simple, a veces es difícil de aceptar, y es que la palabra de Dios declara de que si tú eres salvo, cada creyente tiene esta unción. No hay duda alguna. Si tú has ido a Cristo, si tú has puesto tu vida en Jesús, si tú le has pedido, Señor, toma mi vida porque mis pecados están delante de ti. Si tú eres creyente, tú la tienes la unción, tú la posees, está en ti. De manera que está diseñada. Esta presencia interior está diseñada para tomar y trabajar en tu vida. Jesús establece
establece en Primera de Corintios, dice Primera de Corintios 6:19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí hay una exégesis muy profunda en esto, pero Dios está diciéndote que Él te va a ungir con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va a residir en tu espíritu y por tanto tu cuerpo físico es lo externo que encierra tu espíritu, y como el Espíritu Santo va a ungirte, va a residir, va a morar en ti, va a ser tu casa, va a estar en tu casa. Si tú no te das cuenta que ya tú no eres tuyo y que tú no actúas conforme a lo que el Espíritu quiere hacer, estás haciéndolo de manera ilegal, porque dice Cristo, los del mundo no, pero una vez que el Espíritu Santo está en ti, que recibes de parte de Dios, ya no eres tuyo. Y yo empiezo por mí, muchas veces creo que este cuerpo es mío, pero cada espíritu que pueda poseer a una persona está poseéndolo ilegalmente. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando tú recibes a Cristo y Él mora en ti, el Espíritu Santo dice, es templo y ya no sois vuestros, dice la palabra de Dios. Así que, de otra manera, va a residir en ti, va a morar en ti. Por esta es la razón que quiero empezar en esta mañana, con la que Jesús por medio de Juan, la palabra de Dios por medio de Juan, dice en Primera de Juan 2, verso 20, y esto es asombroso, empieza diciendo, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y dice, y todos vosotros lo sabéis. Primera de Juan 2:20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Por tanto, hermano, por muy difícil que te sea, por muy imposible que te parezca, tú no puedes tener a Cristo en tu corazón, tú no puedes confesar tus pecados al Señor, tú no puedes ser cristiano y no tener la unción. La unción está en ti, permanece, no se va. Amén. Por lo que la clave en tener esta unción es saber ahora entonces, ¿qué está haciendo en mi vida? ¿Qué es esta unción en mí? ¿Cómo yo le permito que obre? ¿Cómo yo me beneficio? ¿Cómo es de bendición a mi vida? Porque es difícil si hay algo que tú tienes, pero no sabes que lo tienes, ¿cómo puedes aprovecharlo? A ver, yo pregunto, si hay una persona si hay una persona que no tiene la unción, va a tener un estilo de vida similar a la de la persona que aún teniendo la unción, si no lo sabe, su estilo de vida, su práctica no va a ser diferente. Porque aunque tenga la unción, no le da el espacio, la posibilidad, no lo sabe, de que la unción transforme su vida. Ahora, el trabajo de esta unción, hermano, en esta mañana, el trabajo de la unción en nuestra vida y la unción que viene del ungido, el que nos unge, es el de tomar datos y transferírnoslos a nosotros. Es el de tomar información del reino celestial, información del reino de Dios y hacernos una realidad. Es tomar la realidad del Padre y hacerlo una realidad aquí nosotros en la tierra. Es la realidad del Padre para el operar nuestro físico, nuestro estilo de vida, el obrar en nuestra vida en esta tierra. Ahora, si tú no lo sabes, no puedes beneficiarte de ello, no puedes vivir en victoria. Simplemente, a veces como cristianos, tristemente, podemos tener algo, pero hemos bajado la categoría del Espíritu Santo. Y tristemente, muchos cristianos creen que el Espíritu Santo es una especie de ticket espiritual que tenemos, o es una marca, o es un pasaje. Yo acepté a Cristo, yo le di mis pecados y ya, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo la marca, yo voy al cielo, a mí nadie me deja afuera porque yo tengo el Espíritu en mí, yo tengo mi ticket y ya yo me siento ahí. Es más, el pastor sabe cuál es mi silla y yo estoy listo. Tengo el Espíritu Santo en mí, tengo el ticket. No, hermano, no es un ticket. El Espíritu Santo está en ti para concederte, para autorizarte todo lo que el Padre ya tiene y hacerlo una realidad en tu vida aquí, en Ibi, en España, hoy, no en el cielo. El pastor estaba hablando hace varios domingos y ahora mismo no recuerdo, ha estado predicando varias cosas, pero ha tocado un punto que
Hombre, en cada predicación lo ha tocado. Y en cada predicación, y mi hermano cuando predicó también, tocaba el punto. Y es que el espíritu nuestro, el pastor decía, tenemos que ser sensibles. Hay que sentir sensibilidad unos por los otros. No con el que está muriéndose, no. Muriéndose hay mucha gente y tú los ves caminando, son muertos vivientes. Pero el pastor decía, sensibilidad. Y es que tenemos un espíritu que es sensible, un espíritu que es amor, un espíritu de sensibilidad. Y una vez que tú sabes que tienes el espíritu, escucha, es imposible que tú no cambies la manera en la que tú te desarrollas, en la manera que tú hablas, en la manera que tú enfrentas la vida. Es imposible. Una vez que sabes que el espíritu está en ti. Le voy a poner un ejemplo. Mi hijo Arturo, ahora, de siempre, desde chiquitico, le encantaban los animales. A él le gustaban mucho los animales. Desde pequeño, todo, arañas, serpientes, ranas, todo a él le gustaban los animales, desde muy pequeño. Pero hubo un momento, una época, que él nunca le tuvo miedo a los animales. Hubo una época en que estaba muy pequeño, unos 2 años. Y nosotros visitamos a la abuela de mi esposa, claro, vivía un poco lejos y era para que mi esposa pudiera pasar tiempo con su abuela. Y ellos tenían un patio muy lindo y tenían muchas gallinas y muchos gallos, 2 gallos y muchas gallinas. Y Arturo, hubo un tiempo en que ya él cogía y se le iba arriba a los pollos. Pero hubo una época más pequeño en la que estábamos sentados y Arturo da un grito, como que llora. Yo salí, mi esposa se quedó con su abuela, pero yo salí al patio a ver qué rayos está pasando que oigo a mi hijo llorar. Mi hijo ni lloraba él. Y cuando yo salgo, había un gallo que parece que, no por buena conducta de mi hijo, él había hecho algo y el gallo era un gallo grande, un gallo lindo, con pluma, pero tenía hasta las espuelas y el gallo le estaba haciendo así y le hacía así y lo tenía un poco como que secado y él ahí tuvo un poco de miedo. Ahí que estaba como que un poco como que a punto de llorar. Yo llegué y lo cargué. Solo eso, el gallo se quedó al lado mío. Cuando yo cargué a Arturo y él me miró, cuando empezó a dejar de hacer puchero, él miró al gallo y me miró a mí. Y miró al gallo y me miró a mí. Y una vez más él me miró al gallo y cuando me miró a mí, miró al gallo y hizo... Porque él se acabó de dar cuenta de que aunque el gallo seguía ahí, el gallo seguía aleteando lo que yo estaba pensando, que haga una sopa. Pero el gallo seguía ahí, pero el hecho de que su padre estaba con él, el hecho de que simplemente que la presencia mía estaba con él, le dio una autoridad que él no tenía, le dio una valentía que él no tenía, le dio una confianza y una paz que él no poseía e incluso le dio valor para enfrentar la adversidad. Cuando tú sabes que tienes el Espíritu Santo, tú no puedes actuar igual porque tú sabes quién está en ti. Sabes quién está en ti. Ahora, con esto en mente, quisiera ir a Primera de Corintios y capítulo 2, y vamos a estar viendo varios versos, el verso 10, del 9 al 16. Y después veremos el 3, capítulo 3, del 1 al 3. Y le recomiendo una cosa, le recomiendo que usted lea esto al menos una vez al día, todos los días, porque va a aumentar, va a incentivarle a encontrar el propósito de Dios en su vida. Dice, y a mí me encantaba este pasaje, lo que yo a veces no lo interpretaba bien, dice, antes bien, Pablo está enseñándole cosas a la iglesia y tal, y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, ¿son qué? Son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. A mí, yo oía esos pasajes y yo decía, pero a veces eso tiende a equivocarnos porque tiende a crear una ilusión. Hombre, todo el mundo quisiera saber cuán grandes cosas Dios tiene para mí. Pero si tú miras, la explicación del pasaje sigue en el próximo versículo. Porque dice, más adelante dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén, aleluya, amén. Lo primero que hay que ver aquí, hermano, es que aquí, ojo, no está hablando del cielo. Aquí no está hablando de la venida de Cristo, porque dice, ya Dios nos la reveló. Dice, Dios nos la reveló. Ahora, esta es la enseñanza, hermano. Cuando tú estás persuadido a buscar la unción del Espíritu Santo que está en mí, tú le subes el volumen.
Y cuando tú le subes el volumen a la unción del Espíritu Santo en ti, tú empiezas a ver cosas que normalmente tú no ves. Cuando tú le subes el volumen a la unción en ti, tú empiezas a oír cosas que normalmente tú no oyes. Cuando tú quieres oír del Espíritu, tú empiezas a pensar cosas que normalmente por tu cuenta tú no piensas. Menos yo. Menos yo. Entonces, porque el Espíritu te lleva más allá de lo físico y te lleva a una realidad espiritual que el Padre ya tiene para ti. El Padre ya te la reveló en su unción, en la unción del Espíritu que ha puesto en ti. No hay que ir fuera, está en ti. Dios ya la aprobó. Pero si tú te limitas a experimentar a Dios, si tú te limitas a venir aquí, incluso cantar, incluso leer o lo que sea, y te limitas a experimentar a Dios con la habilidad de tus 5 sentidos carnales, 6 en el caso de las mujeres, no vas a recibir la unción del Espíritu, porque tienes que buscar a Dios más allá de tu razonamiento humano. Tiene que ser en el Espíritu. Noten cómo dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Recuerden, la unción que está en ti es Espíritu. El Espíritu Santo que está en ti tiene un motor de búsqueda. Así como tú buscas en Google, en el teléfono, el Espíritu Santo tiene un motor de búsqueda y dice que Él busca de lo profundo de los pensamientos de Dios. Si lees el verso más adelante que dice, nadie conoce, dice en el 11, porque ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Y tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por lo que el concepto es que el Espíritu de Dios busca los pensamientos profundos de Dios y los transfiere a tus pensamientos, los transfiere a tus ojos, los transfiere a tus oídos, los transfiere a tu mente. Su trabajo es coger la realidad que Dios tiene sobre tu vida y hacerla tu realidad. Pero escucha, no es para darte información, es para darte transformación. Es para transformarte, no para informarte. Él toma información y te la hace saber para transformarte. Miren, la palabra de Dios es tan profunda a veces que yo me doy cuenta de que yo por mí no puedo ni entenderla, mucho menos predicarla. Pero estaba pensando a veces un poco físicamente, cosa que no debo, en que dice que Cristo vino a restaurar lo que se había perdido. Y cuando yo digo, bueno, ¿qué se había perdido? Bueno, lo que teníamos al principio. Porque ya después todo lo demás está perdido. Después que Adán pecó, se perdió. Y Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué tenía Adán? Adán estaba sentado abajo de una mata, abajo de un árbol sin hacer nada. No, Adán tenía que trabajar. Adán tenía que predicarle a su esposa. Adán tenía que llevarle la palabra a todos sus hijos, a su familia. Porque Dios le dijo, fructifica, goza, lléname la tierra. Pero mis preceptos, mis estatutos, tienes que predicarlos a tu familia. Adán tenía un trabajo. Pero Adán tenía una comunicación, dice que en la frescura del día él estaba con Jesús. ¿Cómo? ¿Esto voy bien? Sí. ¿Qué debo decir? Di esto, di aquello. Dice que tenía una comunicación directa. Jesús cuando vino dijo, yo les enviaré un espíritu. Dice que yo voy a restaurar todo eso. Y lo ha hecho, hermano. Y ya lo ha hecho, lo ha puesto en ti y lo ha puesto en mí. Él lo ha hecho. Noten cómo continúa diciendo, dice en el próximo verso, y nosotros... Ahí está, porque no sabía qué número era. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Mira, si hay algo que a mí me gusta sobre la unción del Espíritu que está en mí, es que no cuesta nada, pero a la vez es casi imposible para la ideología universal hoy aceptar eso. Aunque los países sean distintos, aunque yo venga de Cuba, y en Cuba quizás la gente que va tras otros dioses, mientras más pagan, más quizás certeza tienen de que va a funcionar, porque el valor está en lo que tú pagas. Aquí en España es igual. Tú trabajas, buscas dinero, porque mientras más tú te esfuerzas por algo, eso más valor tiene. Pero lo que más valor tiene en tu vida, ya Dios te lo dio. Y es gratis. Es gratis, no cuesta nada. Pero nos es difícil aceptar algo así. Por eso Cristo dice, ustedes no tienen que... tomen mi yugo, si es que el yugo mío, ya con mi yugo ya todo está hecho. Con mi yugo, la carga de ustedes sea cual sea ligera. Porque yo pongo en ustedes mi yugo, mi unción está en ustedes. Y dice Pablo en Corintios más adelante, dice, de lo cual, hablando del pasaje anterior, recuerde, hemos recibido Espíritu de Dios, dice, de lo cual hablamos
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, y ojo, escuchen, combinando palabras espirituales con pensamientos espirituales. O lo dije al revés, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ahora vamos a ver eso. En otras palabras, Pablo está diciendo, todo esto que hemos entendido con el Espíritu Santo, lo que hemos recibido, dice, combinando no con entendimiento secular, no con el auge popular, no con el auge que hay ahora en esta era, porque una vez que tú recurres a lo que te enseñaron tus padres, a lo que te enseñaron en la escuela, a lo que te enseña la sociedad, cuando tú recurres a eso para analizar qué pasa en tu entorno, acabas de bajarle la voz a la unción del Espíritu. Acabas de taparte los oídos, acabas de cerrar tus ojos, porque dice combinando pensamientos espirituales. Por eso yo digo, Orlando, todo lo que has aprendido en tus 44 años en este mundo, punce el botón y al váter. Porque es combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y dice, escuchen lo que quiere decir esto. Quiere decir que la unción se va a expandir en ti de acuerdo a tu disposición a darte cuenta de que no es para ti. Porque es combinando pensamientos espirituales en ti con palabras espirituales. No es para ti que tienes la unción. Ella te va a bendecir, tú te beneficias un montón, pero no es para ti. Ahora aquí viene ahora el problema en el mensaje. El problema en la predicación. Aquí viene lo duro del mensaje. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, se han de analizar, se han de pensar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira, el hombre carnal, el hombre natural no tiene el receptor. El hombre natural no tiene la unción, no puede discernir, no puede sopesar, no puede saber. De hecho, dice la palabra, que él va a basar su vida, él va a tomar sus decisiones basándose en el hecho de que la unción gobernando en su vida es una locura. Eso no tiene, ¿qué es eso? Por lo tanto, él va a razonar, va a tomar decisiones basadas en lo que él crea que está bien o en lo que está mal, en lo que él crea que es mejor para él, en lo que él cree que es justo hacer con mi hermano, en lo que él cree que no debería haberme hecho aquel a mí. Eso lo hace el hombre natural, el hombre carnal. El hombre espiritual, de lo contrario, sabe pesar, sabe sojuzgar y mira, ¿sabes cómo tú sabes que tú eres un cristiano espiritual? ¿Sabes cómo tú sabes que estás creciendo? ¿Sabes cómo tú sabes que Cristo está metiendo así, te está haciendo saturado de la unción del Espíritu? Es cuando tú utilizas toda la información que viene a tu vida, todo lo que viene a tu vida, toda la información que recibes, todo lo que pasa, todo lo que haces y todo lo que te hacen, y lo filtras por una red espiritual. Cuando tú mantienes, eso significa que tú mantienes el volumen de la unción alto. Porque tú vas a tomar todo lo que tú recibes y tú lo vas a poner en un filtro espiritual. Porque dice combinando palabras espirituales, pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y lo poderoso de esto es que dice que cuando tú lo tiras todo a lo espiritual, cuando tú lo analizas todo conforme a lo que la unción quiere, dice Pablo, y tenemos la mente de Cristo. Tú sabes parece loco que eso es, que tengamos la mente de Cristo, significa que Cristo pone sus pensamientos y los mete en tu cerebro. Cristo toma sus pensamientos, sus ideas y las mete en tu mente. Y mayormente no te gustan. No me gustan, No me gustan. Pero eso significa que que tienes la mente de Cristo. ¿Y sabes cómo tú puedes saber que estás teniendo una mente de Cristo? Muy fácil. Porque empiezas a ver cosas que tus ojos no ven. Empiezas a oír cosas que tus oídos normalmente no perciben en la gente. Y empiezas a pensar hacer cosas que ni en 1.000.000 de años se te hubiesen ocurrido hacer. Amén. Por último, hay un punto, que Pablo establece concerniente a la unción del Espíritu. Y esto es una triste realidad hoy.
Es una triste realidad hoy en nuestros días y la iglesia sufre por esto. Y yo sé, Dios me dio carga en mi corazón porque sé que el Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, que está en cada hermano que ha puesto su corazón en Cristo, el Espíritu Santo busca cambiar esta situación, esta condición. Y está en el capítulo 3 de Primera de Corintios, en el verso 1. Y dice, así que yo, hermanos, porque le está hablando a la iglesia, así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo, os di a beber leche y no alimento sólido. Mira, muchas veces queremos encajar el evangelio en la normática de yo doy una confesión de fe y me siento en una silla. Confesión de fe y me siento en una silla. O el nacer de nuevo y me siento en una silla. Y Cristo vino a hacer mucho más. Él vino dinámico, vino a hablar de un reino, vino a hablar de servicio, como es en su reino. Pero a un hombre sí le quiso explicar cosas sencillas. A un hombre, a uno solo, a las 3 de la mañana, a Nicodemo. Y le dijo, Nicodemo, pero yo te quiero dar leche, maestro de la ley, y ni la leche te puedes tomar tú. ¿Cómo tú me vas a preguntar a mí por el alimento sólido si la leche no te la puedes tomar, Nicodemo? Y Pablo está diciendo, no les pude dar alimento sólido porque todavía no podíais recibirlo. Y dice, hablando de la iglesia, dice, en verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois aún carnales y andáis como los hombres? Mira, el mensaje que Pablo le da a la iglesia es el mensaje que Cristo nos está dando hoy a la iglesia. Es el mismo mensaje. Si queremos tener a Cristo en nuestro corazón, si queremos tener la unción y que se expanda y que nos renueve nuestra vida y que nos vengamos cosas asombrosas, un cambio, no para nosotros ser grandes, sino para que Cristo sea grande por medio nuestro, no podemos vivir como hombres carnales. No podemos andar como hombres carnales. No, si vivimos como hombres y mujeres carnales y naturales, dice Pablo, que no somos diferentes a los que no tienen la unción. ¿Y sabes yo por qué yo personalmente creo que es? Es porque no nos damos cuenta que tenemos la unción para empezar. Me trae a la mente que Dios decía en el Antiguo Testamento, mi pueblo murió por falta de conocimiento. No sabían, no conocían. Conocer es bueno, pero conocer cosas del reino de los cielos. Mira, la escatología bíblica no es lo mío, pero a veces es lindo. Pablo va a Corinto en el año 50, escuche esto, porque es relevante. Pablo va a Corinto en el año 50 después de Cristo. Pablo les escribe Primera de Corintios en el año 55 después de Cristo. O sea, querido hermano, hubo un margen de 5 años desde que Pablo fue, les predicó a Cristo, se convirtieron a Cristo, recibieron la unción, fueron bautizados y 5 años pasaron a lo que Pablo les escribe después esta carta. Y Pablo les dice, pero vamos a ver, después de 5 años, ustedes ya deberían estar andando en el Espíritu. Después de 5 años, ustedes deberían de vivir conforme a la unción del Espíritu. Después de 5 años, ustedes tendrían que animar a otros. Esto tendría que crecer. 5 años. Le dice, pero no. Pasan 5 años y aún los veo carnales viviendo de la misma manera que los que no tienen la unción de Cristo. Hermano, mira, si tú estás aquí esta mañana y tú tienes 5 años en el Evangelio, si tienes 5 años que has aceptado a Cristo y aún tú no andas gobernado por la unción del Espíritu Santo en tu vida, acabas de malgastar 5 años de crecimiento espiritual. Acabas de desperdiciar 5 años. Es más, el autor de Hebreos le dice, amonesta a la iglesia y le dice, porque lleváis 30 años y no andáis en el Espíritu. Hermano, porque tú puedes andar 5 años, vivir 15, 25 años, toda tu vida puedes vivir y todavía, no andar en la unción que no esté viva, expandida en ti, no tener acceso al martillo espiritual que te lleva de estar sentado ahí a hablar vida en otras personas, que te llevan de decir amén en el culto a hacer el amén que muchas personas necesitan recibir de parte de Dios. Hermano, cuando tú vives en la unción
en la unción que Dios ya puso en ti. Ojo, que lo tienes. Cuando vives en la unción, entras en un programa espiritual y te conviertes en una persona. O no diría una persona, te conviertes en una criatura nueva. Te conviertes en una criatura llena de luz, que nada más que abre sus ojos, hay tanto poder en ti, no por ti, por la unción. Cuando tú vives en la unción, hay tanto poder en ti que te conviertes en esa criatura que cuando se despierta por la mañana, abre sus ojos y saca un pie en la cama y lo pone en el piso, y el diablo mismo salta entrado y dice, madre mía, ya se levantó. Ya se levantó. Y termino de esta manera, hermano, entendiendo cuál es la unción en nuestra vida, cuál es su rol, cuál es su propósito, para qué está en nuestro corazón, qué quiere avivar, qué quiere reflejarnos, qué quiere darnos. Quisiera ver que aunque no lo entendamos, que la tenemos, quisiera terminar volviendo a Primera de Juan, capítulo 2, verso 24. Quédese conmigo. Si queremos vivir en la unción, si queremos subirle el volumen a la unción, a la voz de la unción en nuestra vida y dejárselo alto, esto es lo que tenemos que hacer. Dice, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permanecéis en el Hijo y en el Padre. Ustedes ven cuántas veces ahí dice permanecer. Permanecer. Significa que el domingo ya estás aquí. Permanecer es cuando sales de aquí. La unción no quiere que tú la dejes. La unción quiere que la abraces, que permanezcas como si no hubiese un mañana. Eso es permanecer. La unción quiere ser lo primero en ti. Quiere ser lo primero. Y te llama a eso esta mañana, hermano. La unción te llama a ser lo primero. En el verso 27 de Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 27 dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él, permanece en vosotros. Y dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, porque es lo contrario, que el mundo te dice mentira, la unción te dice la verdad. Dice, así como nos ha enseñado, permaneced en Él. Es curioso, es un verso curioso. Hay personas que han intentado sabotear el versículo porque la palabra dice, no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Pero Pablo mismo está predicando, está enseñando. La palabra de Dios nos dice enseñar a ser discípulo, que eso incluye enseñanza. La palabra de Dios dice, aún nos hizo maestros, los cuales tienen el rol de enseñanza. Dios nos ha llamado a discipular personas que de cierta manera es un tipo de enseñanza. Pero ¿por qué está diciendo no tener necesidad que nadie os enseñe? Bueno, él ahí estaba lidiando con doctrinas que venían fuera de la iglesia. Lo que está diciendo es, si tú quieres saber, el Espíritu Santo quiere trabajar contigo de manera tal que si tú quieres saber qué pasa en tu vida, empieza conmigo. No vayas a buscar doctrina afuera, empieza conmigo. ¿Quieres saber qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Empieza conmigo. ¿Quieres saber tu familia? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo servir? Empieza conmigo, dice la unción del Espíritu Santo. ¿Quieres saber por qué el Padre te ama tanto? El Espíritu dice, empieza conmigo. Empieza conmigo. La unción quiere ser lo primero, hermano. Quiere ser lo primero en tu vida. Y yo te garantizo, por lo que yo he experimentado estos últimos 15 días, que he estado meditando más profundamente en cuanto a veces en mi día ajetreado, como yo salgo y paso y salgo y trabajo y no me doy cuenta de que yo no soy marioneta de nadie. Yo soy un hijo de Jesucristo y Él ha puesto su unción en mí. Tengo que apreciarla. Mientras más yo la aprecio, la unción tiene que estar libre. Dice que yo soy templo. La unción tiene que estar libre dentro de mí para hacer, ¿sabes qué? Lo que a la unción le dé la gana hacer en mí. Tiene que estar libre. No puedo hacer yo con la unción, ni tú puedes hacer con la unción, como mucha gente, a veces la gente dice, oh, pasa, siéntete como en casa, de manera hipócrita, porque sí, ciertamente le estamos diciendo, pasa, siéntete en la sala, en la silla que te voy a dar.
No, la unción tiene que entrar a la cocina que está regada. La unción tiene que entrar en tu vida, al cuarto que no ordenaste, al ático que donde hay secretos que nadie conoce. Deja que la unción obre en ti.